a hablar del COVID-19 a propósito. Hay una cantidad de informes que surgen siempre durante el fin de semana, pero quizás más importante es que hay que seguir cuidándose, que se sigue vacunando, a pesar de que hoy es feriado, las vacunas se siguen aplicando, no están las dosis eh, como de pronto todo el mundo quisiera, como para que se pudieran abrir más las cuotas y poder vacunar rápidamente, pero hasta ahora se cree que en el estado de la Florida aproximadamente 1 millón de personas estarían recibiendo la dosis. En el Hard Rock abrieron también, en el Jackson apenas abren, se llenan enseguida las citas. Eso es un indicativo de que la gente está con la esperanza de que la vacuna pueda funcionar, por un lado, ¿verdad? Por el otro lado, están analizando también las cepas que se han encontrado, lo que implica todo esto, y es importante conocer las últimas informaciones, tal como lo hacemos aquí cada vez que hay noticias al respecto, porque esta variante ahora podría generar, parece que un aumento en el número de contagios. Vamos a saludar al doctor José González, él es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami, también es parte del staff de médicos del Hospital Jackson Memorial. Doctor González, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué vale la pena informarle a nuestros oyentes de lo último que se sabe sobre el COVID, sobre todo sobre estas cepas? Siempre hemos estado hablando desde la semana pasada, pero cada vez que dan información, me imagino que están estudiando un poco más el comportamiento de la misma aquí en nuestra comunidad. Y cuando digo nuestra comunidad, hablo también del país. Sí, lamentablemente hemos tenido las noticias de que la nueva variante británica también está en Estados Unidos y posiblemente ha estado aquí en el país hace ya varios meses. Estipula que de repente, desde noviembre o incluso más antes, puede haber llegado los primeros casos de esta variante aquí a Estados Unidos. Y lo que sabemos de esta nueva variante del Reino Unido es que la contagiosidad de este virus es mayor, aproximadamente 50 a 70% más contagioso que la cepa original. Es por eso que existe bastante preocupación y posiblemente los casos marcados, los marcados incrementos que estamos viendo en varios estados, sobre todo en California, Arizona y Rhode Island, tengan su explicación en esta nueva variante que se está propagando de una manera muy rápida en toda la comunidad. ¿Esta variante es más contagiosa que el virus que teníamos hace un año, doctor? ¿Qué otras características han encontrado? Al momento lo que tenemos evidencia, y evidencia laboratorial y también epidemiológica, es que la contagiosidad es mayor. Se puede transmitir de 50% a 70 veces por ciento más que la cepa original encontrada el año pasado. Por eso es que estamos viendo estos incrementos también en el estado de Florida, en el cual también se ha detectado esta variante del Reino Unido. Tenemos 22 casos identificados, pero creemos que existen más. Yo creo que una de las deficiencias que se ha tenido también a nivel del país es que no se ha hecho una vigilancia genómica adecuada. Al momento, la CDC está liderando este esfuerzo y esperemos que en los próximos días, en las próximas semanas, también se puedan analizar más cepas y posiblemente identificar más casos de esta variante. Ahora, pero el tratamiento es el mismo, ¿no? Sí, el tratamiento no ha cambiado, pero una de las preocupaciones que tenemos es con respecto al tratamiento con anticuerpos monoclonales, tanto de Lilly Eli como de Regeneron. Posiblemente, y esto todavía está por comprobarse, la nueva cepa, la nueva variante de coronavirus que viene del Reino Unido tenga una sensibilidad o una susceptibilidad menor a este tipo de tratamiento con anticuerpos monoclonales. Pero bueno, esto está en constante investigación, pero al menos en la comunidad científica esta es la preocupación que se tiene con respecto al tratamiento. Ahora, hablando un poquito de eso, ¿cuál es el criterio que se utiliza para el tratamiento de las personas que tienen COVID, doctor? ¿Depende del hospital a donde uno le toque? ¿Ellos tienen un protocolo diferente o cómo manejan ustedes eso? Sí, en realidad la mayoría de los hospitales manejan un mismo protocolo. Probablemente la mayoría de ellos siguen el protocolo del Instituto Nacional de Salud Americano y de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Americana. Y la mayoría de ellos tienen como pilares fundamentales del tratamiento el Remdesivir, que es el único antiviral aprobado por la FDA, y también en personas que requieren oxígeno suplementario, también se les administra corticoides, específicamente dexametasona. Más allá de ello, existen variaciones en los protocolos locales de cada hospital. Algunos de ellos todavía están utilizando el plasma del convaleciente, medicamentos inmunosupresores como el tocilizumab, pero esto ya tiene variaciones dependiendo del hospital del que hablemos. Por eso, pero tiene que ver, ¿en qué sentido? De la disponibilidad
del medicamento como tal o de eso es lo que ellos utilizan para hacer el tratamiento? ¿Cuál es el criterio que se utiliza en ese sentido? Porque, o sea, de forma anecdótica, de pronto uno escucha a alguien o a un familiar que le dio el virus, mira, pero a este le dieron esto y a la otra persona de pronto no le dieron ese medicamento. Es decir, ¿cómo se hace para escoger, por llamarlo de alguna forma? Pues? Claro, el tratamiento va a depender también mucho de la severidad. Existen hospitales, por ejemplo, en el tratamiento ambulatorio de un paciente con síntomas leves de enfermedad que no requiere ingreso hospitalario, estos hospitales disponen de anticuerpos monoclonales. De esta manera se puede dar una infusión al paciente de 1 hora y luego de ello puede completar su tratamiento o recuperarse en casa sin ingresar al hospital. Y esto es básicamente pacientes con síntomas leves que no requieren ingreso hospitalario. Y este tipo de tratamiento también está usado de forma amplia en todo el país. Lamentablemente no todos los centros hospitalarios tienen este tipo de medicamento. Así que también esto pueda sugerir que existen algunas diferencias por la disponibilidad de estos anticuerpos monoclonales. Y lo mismo pasa con otros medicamentos, pero nuevamente, el Remdesivir y la dexametasona posiblemente sea usado de manera uniforme en todos los centros hospitalarios en pacientes con cuadros de coronavirus severo. Ahora, y esta nueva cepa que se ha estado detectando y que es más contagiosa, ¿estos medicamentos también le funcionan a las personas? Sí, al momento los medicamentos sabemos que puedan servir de igual manera como con la cepa original. La única preocupación al momento teórica que se tiene es con los anticuerpos monoclonales. Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener mayor información sobre la eficacia real de los anticuerpos monoclonales contra esta cepa nueva variante de coronavirus proveniente del Reino Unido. Ahora, doctor, ¿se podría decir que es más contagiosa, pero menos mortal? La mortalidad que se está registrando en estos momentos, que ha ido aumentando porque ha ido aumentando, es proporcional también al número de casos. O sea, ¿qué han encontrado ustedes? Comparado con hace un año, bueno, ya casi en marzo vamos a tener el año desde que se identificó la enfermedad aquí, pero haciendo esos comparativos, ¿usted qué nos puede decir? Sí, hay que manejar, yo creo que con cuidado esos conceptos, porque sabemos que esta variante es más contagiosa, pero no más letal, no produce una enfermedad más severa que la cepa original. Lamentablemente, si nosotros tenemos una cepa que produce más contagios, mayor número de personas se enferman, por ende vamos a tener también más personas que se van a complicar y por lo tanto vamos a tener también mayor número de personas que van a fallecer, simplemente un número absoluto de personas. Así que lamentablemente, de forma indirecta, la mortalidad puede incrementarse por esta cepa, por esta nueva variante proveniente del Reino Unido. Claro, es como la estadística, no es proporcional al mayor número de personas contagiadas, pues hay mayor número de probabilidades de que pueda ir aumentando el número de personas que pierden la vida. Pero habiendo dicho eso, doctor, lo que han encontrado ustedes en cuanto a lo que son las personas que logran sobrevivir o las personas que tienen secuelas, porque otra de las cosas que hace difícil esta enfermedad es que me imagino que a la hora de tratar alguna que ya conocen, el patrón casi siempre es el mismo y por lo tanto ustedes ya saben qué esperar. Pero me imagino que usted se ha tenido oportunidad de ver muchos pacientes, hay algunos que no tienen absolutamente nada y desafortunadamente no se salvan del virus y sin embargo hay otros que estaban complicados o incluso eran personas mayores y logran sobrevivir. Es decir, no se comporta de una forma en la que ustedes pueden predecir lo que le pueda ocurrir a un paciente en ese sentido, ¿no? Exacto, y esto depende de muchos factores, no solamente factores que incluyen al virus, sino también que incluyen a la persona que está enferma. Como sabemos, existen muchas enfermedades preexistentes que ponen a una persona en riesgo de complicaciones. También se ha hablado mucho de los grupos sanguíneos, que determinados grupos sanguíneos se asocian a una tasa más alta de complicaciones. También, si quisiera mencionar el grupo etario, ya que hemos visto tal vez últimamente que más personas jóvenes se están enfermando, es que esta variante proveniente del Reino Unido se ha asociado con mayor afectación a personas menores de 20 años. Posiblemente, y esto está por comprobarse, también sea una de las explicaciones de por qué personas menores, digamos menores a las que se presentaron en la parte inicial de la pandemia, por ejemplo, de 18 a 45 años, también sufren coronavirus severo, se complican, incluso pudiendo fallecer. Ahora, doctor, en cuanto a lo que es la investigación del origen del virus y todo, que
parece que finalmente van a dejar que los científicos puedan ingresar a la China como para tener un poco más de información. Hay un reporte que hicieron unos expertos y que dicen que desafortunadamente tanto la Organización Mundial de la Salud como la China le fallaron a la comunidad internacional al no actuar de una forma oportuna, porque se hubiera podido evitar el contagio masivo que ha ocurrido y que ya ha cobrado la vida de más de 2 millones de personas. Sí, es una información que se está manejando, pero personalmente yo creo que eso era muy difícil de predecir. Nadie en la comunidad científica esperaba esta magnitud de problemas por este nuevo tipo de coronavirus, considerando que hemos tenido coronavirus, infecciones por coronavirus ya en épocas pasadas y que no ha sido tanta la repercusión en la salud poblacional. Yo creo que ha sido tal vez una culpa compartida porque no esperábamos tal impacto de esta nueva cepa en la salud mundial. Bueno, pero ellos sí bloquearon todo lo que fue el acceso a las provincias donde no se estaba detectando el virus y permitieron que personas que estaban en la provincia donde estaba que se fueran a diferentes partes del mundo. Yo creo que eso es parte de lo que están cuestionándole en manera de acción. Ahora, en lo que tiene que ver con la vacuna, doctor, una cosa importante que se reportaba, porque en Noruega, si no estoy mal, estaban mencionando que habían fallecido 2 ancianos y a los que le habían aplicado la vacuna, pero parece que ya lograron descartar que su fallecimiento obedezca a la vacuna. ¿Qué se sabe? ¿Qué podemos hablar de la vacuna? Sí, en cuestión de seguridad de las vacunas, sabemos al momento que la seguridad es muy alta para las vacunas aprobadas tanto de Moderna como de Pfizer. Solamente hemos tenido tal vez algunos episodios de reacciones alérgicas severas que se muestran como todavía eventos muy raros, más o menos de 8 a 10 casos por 100.000 habitantes que reciben la vacuna presentan este tipo de reacciones alérgicas que no han sido mortales. Las personas que han desarrollado estas reacciones se han recuperado completamente, así que no tenemos ninguna duda de la seguridad de las vacunas. Y sabemos que en general las vacunas pueden traer efectos adversos, pero en su mayoría son leves y se resuelven de forma espontánea y no significan mayor peligrosidad para las personas que reciben la vacuna. ¿Y cuándo cree usted que podemos tener como un control, entre comillas, de la pandemia? Una pregunta muy difícil en realidad. Por eso la coloco entre comillas, doctor. Yo creo que uno de los factores que definitivamente nos van a ayudar a controlar esta pandemia de forma, al menos de forma local, es la vacunación y la velocidad con la cual se vacuna a la población. Sabemos al momento que para llegar a una inmunidad de grupo que pueda detener los contagios, aquí en el país tenemos que vacunar por lo menos a 70 a 85% de la población. Así que considerando la velocidad como se está realizando la vacunación, podemos hablar tal vez julio, septiembre, para pensar en una normalidad y posiblemente nuevamente que la pandemia se detenga, al menos de forma local. Claro, y también la posibilidad de que se aprueben otro par de vacunas que están allí como en lista de espera, ¿no? Sí, y ese es un dato muy importante porque en las próximas 2 semanas posiblemente vaya a anunciarse los resultados del análisis interino de la vacuna de Johnson & Johnson. Es una de las vacunas que estamos esperando con mucho optimismo, dado que esta vacuna solamente requiere una dosis y no requiere temperaturas extremas como lo hace Pfizer. Así que posiblemente la distribución de esta vacuna y la aceptación por ser una sola dosis sea mayor en la población. Claro. Y lo que está pasando en el resto del mundo, en América Latina sobre todo, donde hay países que están pasando una situación bastante complicada. Sí, es lamentable que en este momento se esté produciendo una segunda ola en América Latina, en países como por ejemplo Argentina, Brasil, Perú. Los casos se incrementan de forma sostenida y muy marcada. Yo creo que, bueno, tal vez hablando de forma local, ya que conozco la realidad de uno de los países en Sudamérica, Perú, que es mi país, se produce una segunda ola y el sistema de salud está en un riesgo inminente de colapsar. Así que yo creo que esta situación se debe manejar de una manera muy urgente y aplicando medidas estrictas, posiblemente también de confinamiento, tal como se hicieron en Europa para poder detener esta ola de contagios. Pero eso lo han hecho y tampoco funciona, porque en todos estos países han estado básicamente cerrados y se sigue aumentando el número de casos. Lo ha hecho Perú, lo ha hecho Colombia, lo han hecho todos. Sí, el problema... Es una realidad, o sea, y la gente trata de obedecer, pero al mismo tiempo hay que seguir viviendo.
completamente de acuerdo y lamentablemente las medidas de confinamiento no van a ser tan efectivas en países de Latinoamérica en donde las personas dependen de su trabajo diario para vivir, si lo comparamos en países europeos, en donde todo posiblemente el Estado tenga los suficientes recursos para poder subvencionar o poder abastecer de recursos a la población en una maniobra de confinamiento. Yo creo que en América Latina estas cosas son muy difíciles de lograr. Pero nuevamente, una de las medidas extremas que se puede intentar, al menos para contener de alguna manera, de cierto modo, esta ola de contagios, es un confinamiento posiblemente focalizado, considerando el contexto de Latinoamérica, que es muy distinto al del resto del mundo. Así es. Bueno, vamos a esperar a ver que podamos mejorar las cosas con esta pandemia. Doctor, ¿algo más que nos quiera agregar? No, simplemente resaltar las medidas de mitigación a la población. Estamos teniendo muchos contagios y por favor hago la invocación de que las medidas de mitigación, tanto que el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y evitar los espacios cerrados deben ser pilares fundamentales en nuestra vida diaria. Y nuevamente con las nuevas variantes, lo único que tenemos que hacer en el contexto de salud pública para la población, para la comunidad, es doblegar estos esfuerzos para mantener estas medidas de mitigación. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Es el doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami. También es parte del staff médico del Hospital Jackson Memorial. Ya regresamos.